Yo soy Juan Pablo Ramírez, soy oftalmólogo. Desde hace poquito y empecé mi fellowship de órbita y curoplástica con la doctora Balcer, hace unas semanitas atrás. Y me encargó presentar sobre lesiones vasculares de la órbita. Y bueno, la verdad es que si bien suena como algo quizás no tan frecuente, la verdad es que sí es frecuente. Y están descritos como aproximadamente el 10% de todos los tumores orbitarios son malformaciones, anomalías vasculares de la órbita. ¿Y en qué consisten? Es un amplio espectro de lesiones que están formadas por vasos sanguíneos y que se pueden presentar de forma aislada o como asociaciones sistémicas, y las vamos a dividir en dos grandes categorías. Unas que son los tumores y otras las malformaciones. Y los tumores ocurren cuando hay una proliferación de células endoteliales de forma normal, descontrolada, y eso es el fenómeno que conocemos como hiperplasia, o sea, que aumenta el número de células. Y las malformaciones, a diferencia de los tumores, no es por hiperplasia, sino que es por hipertrofia. Hay un aumento en tamaño de las células endoteliales porque en algún momento de la morfogénesis vascular, ya sea a nivel fetal o embrionario, se produjo un error de este proceso, por lo tanto son lesiones que se generan en la vía intrauterina. Y les digo que sí es frecuente porque en general las grandes series muestran que quizás una de las categorías más frecuentes de lesiones orbitales. Y esta es la serie del grupo de los TIOS, del Wills, que en el año 2004 ellos reportaron 1.264 lesiones orbitarias, de las cuales 213, o sea, el 17%, de ellas constituyeron lesiones vasculogénicas. Y este es el porcentaje más alto de las que ellos pudieron categorizar, aislar. Y en estas, ahí viene, las más frecuentes fueron la presencia de un hemangioma cavernoso, el linfangioma, el hemangioma capilar y la varice orbitaria. Ahora, es verdad, esto es un centro terciario, oncológico, por lo tanto, son pacientes súper seleccionados, pero la verdad es que el número igual es importante, así que hay que tenerlo en consideración. No es algo tan raro como ¿Cuál pensamos. fue el cuarto que mencionaste? La varice orbitaria. Ahí vamos a mencionar el nombre actual, el nombre correcto. Bueno, algunas características que nos permiten diferenciar entre los tumores o neoplasias y las malformaciones es que los tumores, bueno, el principal representante de este grupo son los hemangiomas, pero no es el único. En general, la mayoría de las veces son lesiones que están ausentes al momento del nacimiento y se presentan específicamente los hemangiomas temprano en la vida, pero están ausentes al momento del nacimiento. A diferencia de las malformaciones que sí están presentes al momento del nacimiento y que muchas veces no llevamos al diagnóstico porque no son visibles y empieza a medida que crece el paciente se hace más visible. Es una de las primeras diferencias. Segundo, los hemangiomas o los tumores en general proliferan rápidamente porque hay una hiperplasia por aumento de las mitosis. En cambio, las malformaciones tienden a crecer lentamente y nunca, o muy raro que involucionen de manera espontánea. A diferencia de los hemangiomas que tienen una involución lenta, eh, las malformaciones en general nunca involucionan. Los hemangiomas tienden a ser un poquito, o las neoplasias en general tienden a ser un poquito más frecuentes en mujeres que en hombres, hasta 5 veces más frecuentes que en los hombres, y las malformaciones no muestran diferencias por sexo. Hay algunas diferencias en cuanto a raza, que los caucásicos tienden a tener más hemangiomas que los pacientes con ascendencia afroamericana, y esta no es una diferencia presente en las malformaciones. Y eso. Bueno, hay distintas formas de clasificar estas malformaciones, estas anomalías o lesiones vasculares, y esta es como universal a toda la medicina, no solo a la oftalmología, que es la clasificación de la Asociación Internacional para el Estudio de las Anomalías Vasculares, en que ellos la dividen, como mencioné anteriormente, en tumores que son vasculares y anomalías, o sea, pero hay malformaciones vasculares. Los tumores vasculares pueden ser benignos, pueden ser lesiones que son borderline o que se comportan localmente de manera agresiva, o lesiones malignas. Y las malformaciones vasculares ellos las dividen en malformaciones vasculares simples, combinadas y asociadas a otras anomalías.
Si uno revisa esta clasificación, que es la que ocupan, por ejemplo, los dermatólogos, se encuentra que hay un millón de patologías que nosotros probablemente no conocemos, porque en general esto no está pensado en el compromiso orbital, está pensado más bien como en el compromiso general. Por lo tanto, hace falta alguna clasificación que solamente considere o más acorde a lo que nosotros vemos en el día a día. Y en el año 2022, el año pasado, en el OPRS se publicó esta clasificación modificada, que es básicamente lo mismo, pero con mucho más concisa, con menos patologías. Y en las lesiones que son tumorales vasculares, en las benignas, lejos lo más frecuente va a ser el hemangioma infantil. También hay que considerar el hemangioma congénito. Y otras lesiones que hay que considerar son el granuloma piógeno y principalmente esas. En las localmente agresivas están los caposiformes y el sarcoma de Kaposi, y en las malignas el angiosarcoma principalmente. La verdad es que estas sí son patologías muy raras, a diferencia de las benignas, que son muy frecuentes. Y en las malformaciones vasculares, las dividimos en dos grupos, simples y complejas, principalmente. Simples, pues afectan solamente a un vaso, en el periodo de la morfogénesis vascular, ya sean los capilares, las venas, los vasos linfáticos, perdón, y las malformaciones arteriovenosas. Cuando es dos o más vasos los afectados, ahí hablamos de malformaciones combinadas, y hay algunos síndromes específicos que voy a mencionar así muy cortito, que también vale la pena recordar. Entonces, entrando de lleno en los tumores vasculares, como mencioné anteriormente, el hemangioma es el principal, y los hemangiomas pueden ser infantiles o capilares, y los hemangiomas congénitos. El hemangioma infantil es lejos el tumor benigno más frecuente en la infancia, no solamente a nivel orbitario, sino que a nivel general, y como mencioné, ocurre por una proliferación anormal de estas células endoteliales. Se presenta entre el 4 y el 10% de los niños menores de un año, y algunos factores de riesgo asociados a esto son la raza blanca, el sexo femenino. También se ha asociado o se ha visto más frecuentemente en pacientes que son prematuros y que resaltan bajo peso al nacimiento. Y hay un 10% de relación en pacientes con antecedentes familiares. Se cree que, la verdad es que no se sabe muy bien, o a ciencia cierta, cómo se produce, pero sí se cree que puede ser un proceso como embolígeno o una metástasis como en la vía intrauterina, y esto también... sí, claro. Perdón. ¿Sí? Súper. Y esto se puede corroborar porque en embarazadas que fueron sometidas a biopsias de vellosidad coriónica, la prevalencia en sus hijos de hemangioma infantil, de incidencia, perdón, es mucho más alta que la población normal. Entonces, esta es el típico gráfico de las fases del hemangioma infantil que todos conocemos. Tiene una fase proliferativa que es rápida, que se presenta entre los 6 meses al año, y después tiene una fase de meseta, y después parte la involución y la regresión final, que es lenta y que puede durar entre los 8 hasta los 10 años, más o menos. Clasificamos los hemangiomas infantiles de dos maneras, según su profundidad y según su distribución. Clínicamente es más fácil reconocer la profundidad por las características de la lesión. Los hemangiomas superficiales, como el que vemos en la fotito acá arriba que me muestro con el cursor, son los más frecuentes, hasta el 60% de los casos, y vamos a ver una tumoración, una placa, una pápula, que es rojo brillante, que se describe como color de fresa, y que puede ser lisa, puede ser lobulada, y esta lesión típicamente se ubica en la dermis superficial. Los hemangiomas capilares o infantiles más profundos corresponden al 15% de los casos, y es como vemos en esta foto de acá en medio, en el cual hay un aumento de volumen que puede ser de color normal, color piel normal, o una coloración más azulada, como vemos en la foto, y que puede tener la gestasia en su superficie. Y esta es una lesión más profunda que se ubica a nivel de la dermis profunda y del celular subcutáneo.
Y las lesiones mixtas son las segundas en frecuencia y que mezclan ambos componentes, como vemos en esta foto. Aquí vemos un componente superficial y acá un componente más bien profundo, y se ubican en ambas, entre la dermis y el suelo subcutáneo. Ahora, es importante mencionar que hay asociaciones sindrómicas que tenemos que conocer. Una de ellas es el síndrome de Casabat-Merry, que quizás no es tan frecuente en los hemangiomas que vemos nosotros en la órbita, es más frecuente en hemangiomas, por ejemplo, gastrointestinales, pero sí se puede ver en hemangiomas que son grandes, como estos acá asociados al Stutzbebet, en el cual se produce como un secuestro de plaquetas y se consumen las plaquetas, entonces ocurre finalmente una trombocitopenia y hemorragia, por lo cual un cuadro muy grave que asociado a alta letalidad. Entonces es importante conocerlo. Los angiomas grandes tienen este riesgo. Si el orbitario no es tan frecuente, hay que tenerlo presente. Y esto que sí conocemos todos nosotros es que la asociación con el síndrome de fases, que es un acrónimo de malformaciones cerebrales en la fosa posterior, hemangiomas, lesiones arteriales, anomalías cardíacas y anomalías oculares, como esta lesión que vemos acá, el Morning Glory. Entonces asocia hipoplasia nervio óptico, coloboma, también hemangiomas, coroideos, etc. Y las complicaciones del hemangioma infantil, puede que no tenga ninguna, pero sí en cuanto a la superficialidad, pueden causar complicaciones en su cicatrización y también se pueden ulcerar. Y complicaciones oculares, lejos lo que tenemos que tener más presente es el riesgo de ambliopía, que puede ser de dos tipos, refractiva por el astigmatismo que generan los hemangiomas a nivel del párpado, y estrábico por una deprivación. ¿Cómo se manejan los hemangiomas? En general está escrito que se puede hacer un manejo conservador de estas lesiones, vigilándolas activamente cuando son lesiones pequeñas, que no se asocian a otras complicaciones, que tenemos que tener ojo con la reflexión del paciente, que no se ambliopice, etc. Pero en general, las lesiones de la cara se consideran como lesiones más bien graves, por lo tanto se recomienda siempre tratar, más que ser un tratamiento conservador. Y antiguamente, la piedra angular del tratamiento eran los corticoides, porque estos generan un efecto antiangiogénico muy importante y tienen una eficacia casi hasta el 90% en remisión de este cuadro. Pero sin embargo, sabemos todos que los corticoides, y especialmente en los niños, son de alto riesgo, las dosis que se ocupan son altas, por lo tanto, si existe una terapia mejor que los corticoides, por supuesto que hay que ocupar esto. Y como a partir del 2008 en adelante, se mostró que los betabloqueadores tienen un gran efecto en el control y en la remisión de los hemangiomas. Esto se vio en pacientes que estaban siendo tratados por cardiopatías hipertróficas, que tenían hemangiomas, que se vio que además del manejo de su cardiopatía hipertrófica, presentaban una mejoría del hemangioma. Y lo que se ha demostrado es que tienen tres efectos. Un efecto a corto plazo, en el fondo por vasoconstricción se libera menor óxido nitroso y se produce un aclaramiento de la superficie del hemangioma, y esto es muy rápido. Ocurre entre 1 a 3 días desde el inicio de los betabloqueadores. Hay un efecto a mediano plazo, que en el fondo es similar al efecto que hacen los corticoides, porque bloquea las señales proangiogénicas y detienen el crecimiento de este tumor. Y un efecto a largo plazo que se asocia con una regresión del tumor porque genera la apoptosis de las células endoteliales. Se puede ocupar, está escrito para lesiones chiquititas, el timolol tópico en gel, y para lesiones más grandes el propanolol oral. En general, en cara se prefiere hacer tratamiento oral, sistémico. Obviamente el tratamiento tópico tiene menos efectos adversos, pero el tratamiento sistémico nos permite llegar a lesiones más profundas. Aunque es verdad, tiene más efectos adversos. Se han reportado somnolencia, hipertensión, bradicardia, hipoglicemia, cuadros obstructivos respiratorios, etc. Sin embargo, lo que está demostrado es que no hay que suspender el tratamiento, sino más bien titular las dosis, y con esto se pueden revertir estos efectos adversos. Es importante que los pacientes cuenten con un electrocardiograma basal, y en general lo que se recomienda es que el tratamiento lo haga el pediatra. Y el seguimiento se ha hecho por el oftalmólogo, pero el tratamiento lo tiene que indicar el pediatra. Y está escrito también que algunas asociaciones, como el síndrome de fases,
podrían presentar más eventos cerebrovasculares cuando se hace el tratamiento con beta bloqueador. Pero en esos casos se prefiere ocupar dosis más bajitas. Otras opciones de tratamiento escritas en la literatura, bueno, la resección quirúrgica, que en general es difícil, porque estas no son lesiones de bordes tan bien definidos, a veces cuesta hacer una resección completa, y tratamiento ya para la fase de remisión, como el tratamiento láser, y que ha dado buenos resultados. La radioterapia está escrita en la literatura, pero en general sabemos todas las complicaciones que generan los niños, se asocia a cataratas, se asocia a hipoplasia ósea, se asocia también a mayor riesgo oncogénico, por lo tanto, actualmente sí. Un grupo distinto de hemangiomas es el hemangioma congénito, que este sí es un tumor que en el cual los pacientes nacen con esta lesión. Y no hacen una fase proliferativa, a diferencia del hemangioma capilar. Y hay descritos tres tipos. El RITH, que es el hemangioma congénito que hace una involución muy rápida, desaparece en edades muy chiquititas, entre 1 y 1,5 años, y se maneja de la misma manera que los hemangiomas capilares. El NITH, estos no van a involucionar, por lo tanto van a requerir un manejo quirúrgico, y al igual que los que parcialmente involucionan, que son los PITS, que también requieren tratamiento quirúrgico. Y avanzando con las malformaciones vasculares, mencionamos que las dividimos simples, combinadas y asociadas a síndromes. Y esto es como bien importante porque esta clasificación anterior no se basa en la hemodinamia de la lesión, de la malformación, pero Rootman hace una clasificación en base a la hemodinamia y las divide en lesiones sin flujo, lesiones de bajo flujo y lesiones de alto flujo. Las lesiones sin flujo, en general, son las malformaciones capilares, y estas no tienen conexión al sistema venoso. Aquí tenemos el gran grupo de los linfangiomas. Y las lesiones de bajo flujo o flujo venoso, estas sí tienen una comunicación directa con el sistema venoso y pueden comunicarse de manera rica o de manera pobre, y esto nos va a hacer la diferencia entre las malformaciones venosas distensibles y no distensibles, y puede haber una combinación de ellas. Y las lesiones de alto flujo se refiere a que hay un flujo arterial, y son básicamente las malformaciones arteriovenosas de alto flujo y los adquiridos. Muy cortito, las malformaciones capilares, mencioné recién que son lesiones sin flujo, las más frecuentes, es como la que muestro acá en esta imagen, que el parche salmón o beso de láger, que es lo neus simple, que tienden a desaparecer prontamente en la edad niña, y otras manchas que son ya más importantes, como esta mancha vinoporto o neuflames, que se asocia al síndrome de Stutz-Weber, que sigue como el angioma del trigémino, y bueno, un síndrome conocido por todos nosotros. Y también hay otra facomatosis, que es el Klippel-Trenaunau, espero haberlo pronunciado bien, es difícil de pronunciar, y que a diferencia del Stutz-Weber, da lesiones que son más bien bajas, afectan tronco, las caderas, las extremidades inferiores. Avanzando con las malformaciones linfáticas, que es el segundo grupo, estas son las que hemos conocido históricamente como linfangiomas, porque el linfangioma habla como de tumor, y esto más que un tumor es una malformación. Por lo tanto, a lo mejor no es el nombre más correcto, y muchos especialistas en órbita y gente dedicada al tema prefiere hablar como de malformaciones venolinfáticas, porque además es poco frecuente que sea una malformación linfática pura. La mayoría de los pacientes son malformaciones combinadas, de más frecuente una combinación venosa con linfática. Estas son lesiones sin flujo, y el 60% de todas estas lesiones se encuentran en la cabeza del cuello. Y una de cada 3 más o menos compromete los párpados, la conjuntiva y la órbita. Está escrito que son el 3% de las masas orbitarias, y pueden ser una lesión chiquitita, aislada, o ya una lesión más grande con compromiso cuadrántico, hemifacial, compromiso hasta cervical o intracraneal. Por lo tanto, en esos casos deberíamos hacer un manejo multidisciplinar. Están presentes como todas las malformaciones desde el nacimiento, pero su diagnóstico en general es más tardío, a partir de la primera y segunda década. Y lo que vemos habitualmente es una masa que en general es irregular,
que es aislada cuando compromete la órbita anterior y característicamente no se distiende con las maniobras de Valsalva para diferenciarlo de otras lesiones que son las venosas. Las venosas, perdón. Los canales linfáticos pueden sangrar, y eso es lo que se conoce como los quistes de chocolate que muestra acá en la foto. Y bueno, el compromiso ya es más bien de la órbita posterior, va a generar una proptosis que va a ser lentamente progresiva. Ahora, sí está bien descrito este cuadro, que es una proptosis súbita, cuando este linfangioma sangra, o también cuando hay una hiperplasia linfoide por una infección respiratoria. Esas son las dos situaciones en las cuales una malformación linfática puede crecer rápidamente y generar una proptosis súbita. Ahora, por supuesto que si sangran van a generar un síndrome compartimentario orbitario, van a alterar la motilidad y pueden asociarse a neuropatía óptica compresiva, etc. Se clasifican desde el punto de vista imagenológico en microquísticas, macroquísticas y mixtas, dependiendo del tamaño del quiste. En general, las microquísticas son más bien de la órbita anterior, infiltran más, y las macroquísticas en general se ubican intraconales y sangran menos y responden mejor a la terapia esclerosante. El estudio de elección, en este caso la resonancia nuclear magnética, en general para todas las lesiones orbitarias es el estudio de elección, y podemos ver varias características propias de esta lesión. Por ejemplo, múltiples lesiones quísticas, como estoy mostrando en la foto acá, con niveles de líquido, son característicos de las malformaciones linfáticas, y que cuando se utiliza medio contraste hace una captación como parchada al principio, irregular, que es porque se tiñen como los tabiques, y después ya una captación más generalizada, y se puede ver el contenido hemático tanto reciente como antiguo. Y bueno, está escrito que si uno le inyecta contraste directamente a la lesión, este no va a salir de la lesión porque es una lesión que no tiene flujo. El manejo en general va a depender, igual que en los hemangiomas, del tamaño de la lesión, de las complicaciones, etc. En general, casos que son asintomáticos, chiquititos, se pueden observar, pero lesiones que ya son más grandes, que son susceptibles de hacer una resección quirúrgica, se prefiere hacer cirugía. O lesiones que están bien aisladas, que están muy localizadas, que están como quizás fáciles de resecar, también se prefiere operar. Y en general es como un tratamiento complementario actualmente a la escleroterapia. Y lo que se usa de escleroterapia en la actualidad, lo que más se ocupa es la bleomicina, que es un quimioterápico, y el sirolimus, que es un inmunosupresor también. Y acá muestro este último metaanálisis reciente, que muestra que en general la bleomicina, si bien hay alta heterogeneidad, es altamente eficaz en el control de la malformación, con un promedio del 84% de reducción. Y ya habíamos mostrado estas fotos. Esto, como mencioné, puede no solamente comprometer la órbita, sino que también comprometer cabeza, cuello, por lo tanto hay que buscar en otras partes, como por ejemplo acá en la orofaringe. Acá otra vez un nivel característico de la resonancia de las malformaciones linfáticas, y notamos acá en esta paciente que después del tratamiento esclerosante, que en este caso es un bleomicina, hay una mejoría significativa. Este es un reporte de la academia. Avanzando rapidito, las malformaciones venosas, el segundo o tercer grupo, perdón, de las malformaciones. Estas son lesiones de bajo flujo, y estas sí presentan una comunicación directa al sistema venoso. Y hay tres tipos principales: las distensibles, las no distensibles y las combinadas. Y en las distensibles, el clásico ejemplo son las varices orbitarias. En las no distensibles, el hemangioma cavernoso, que el nombre que se propone actualmente es malformación venosa cavernosa, porque hemangioma habla de tumor, y esto en el fondo no sería un tumor, sino más bien una malformación. Y las combinadas, que son más infiltrativas y que pueden comprometer, digamos, profundamente, incluso hasta intracranial. Muy cortito en relación a las varices orbitarias, dijimos que esto es una malformación venosa distensible. Si bien debía estar presente desde el nacimiento, se hace el diagnóstico entre la tercera y segunda y tercera década de la vida, y se produce con una debilidad congénita en la pared, que lleva una dilatación de una vena específica de la órbita.
La clínica es característica, hay proptosis, diprosis, equimosis, y esto es muy característico, o está escrito al menos, que aumenta la proptosis cuando el paciente hace maniobras de Valsalva. Esto es como un sello distintivo de las varices esofágicas, y lo preguntan en el OCA. El 40% de las varices orbitarias son posteriores y profundas, y eso hace que esta proptosis con Valsalva no sea tan evidente clínicamente, pero sí se puede evidenciar en los exámenes imagenológicos. De hecho, se solicita y se evalúa. El manejo es bien similar a los linfangioma. Se observan los casos chiquititos, se hace una combinación entre tratamiento quirúrgico y escleroterapia. Acá vemos algunos, por ejemplo, en este ejemplo, aquí la paciente está de pie y cuando se acuesta, si bien acá tiene un enoftalmo que también es característico de la aparición esofágica, más que proptosis se ve como un aumento de volumen facial completo. Entonces aquí como que se objetiva el aumento del volumen con el decúbito. Y acá este paciente tiene un poquito de exoftalmo en el ojo derecho, que con maniobra de Valsalva aumenta, y ahí vemos la gran varice, la resonancia. El hemangioma cavernoso, que es probablemente el más conocido por todos, porque es la lesión orbitaria primaria más frecuente en los adultos. Y es esta lesión, malformación venosa de bajo flujo no extensible. En general se ve en edades más adultas, entre la cuarta y quinta de cada vida, es más frecuente en las mujeres, y en general genera una proptosis que es indolora, que es lentamente progresiva, pero por estímulos hormonales, como por ejemplo ocurre en el embarazo, esto puede crecer mucho más rápido, y es característico que en las mujeres embarazadas que tengan esta lesión aumente la proptosis. El examen de elección es la resonancia con contraste. Aquí vamos a ver esta masa que es bien delimitada, que tiene al principio una captación del contraste que es como un patrón punteado y después se hace más homogéneo en la fase tardía, y la presencia de fleogritos como que habla de una fase más crónica. Estas lesiones en general pueden ser intra o extraconales, lo más frecuente es que sean intraconales, y como comprimen desde atrás al bulbo ocular, pueden generar estrías retinales que alteran la visión, un chifo hipermetrópico y también compresión del nervio óptico. Y además, como generan éstasis venosa, se asocia a hipertensión ocular, y por supuesto que el efecto masa puede hacer puede haber compromiso en la motilidad y causar un estrés. En general, se van a observar y hacer un seguimiento muy periódico en los casos que sean como incidentalomas y que sean asintomáticos. Pero cuando ya da síntomas, por pérdida visual, por la misma proptosis o porque está generando una diplopia del bulbo ocular, el manejo es quirúrgico, y hay que el abordaje, por supuesto, que va a depender de la localización. Si es el compromiso no es del ápex, se hace una orbitotomía en general anterior y lateral, pero dependiendo de la localización, y si ya es un compromiso más posterior a nivel del ápex, aquí deberíamos solicitar ayuda a los neurocirujanos para hacer un abordaje transescleral. Y aquí sí se puede ocupar como coagulantes también los esclerosantes, como la bleomycina. Tenemos un paciente que tiene, si bien está mirando un poquito para arriba, se nota que tiene una hipertrofia del ojo derecho. Acá vemos, por ejemplo, las estrías de la retina, y claramente van a generar un compromiso del cuerpo posterior que se va a ver reflejado en la visión del paciente. Acá vemos un exoftalmo más predominante en el ojo izquierdo, que lo vemos acá en la resonancia como este patrón más punteado o moteado, que se va haciendo más heterogéneo en fases más tardías del contraste. Y avanzando con las malformaciones arteriovenosas, ya estas son más raras, pero sí son más graves, y se ven en edades más jóvenes, y esto es porque se produce una comunicación que es de alto flujo entre arterias y venas, pero que no tienen esta autorregulación que hacen los capilares, sino que están desprovistos de capilares, y hay un nicho como capilar anómalo que une esta arteria con esta vena, y se genera finalmente un flujo que es anterógrado, directo desde la malformación hasta el lado venoso. Y lo característicamente descrito por este cuadro es la presencia del soplo, el frémito, el exoftalmo pulsátil, y va a generar, por supuesto, cambios a nivel de la superficie, cambios distróficos cutáneos, puede sangrar su úlcera, puede generar dolor con el Valsalva, etc.
y vemos un ojo que denota que hay una inflamación. Vemos quemosis, vemos dilatación o obstrucción de los vasos epiclerales, como sacacorcho, perdón. Aquí el diagnóstico lo hacemos con resonancia y el tratamiento es, primero se debe embolizar la lesión, como ocurrió en este paciente, se hizo una embolización, y después se hace una resección del nido de la lesión y finalmente tratamos de hacer paciente. Y aquí vemos como también en archivos de la academia una mejoría importante de la congestión que vemos acá, que acá ya no la tiene. Y para terminar, las fístulas arteriovenosas, que si bien no son malformaciones congénitas adquiridas, puede ser, pero no es lo más frecuente, también están descritos dentro de las lesiones vasculares y son unas conexiones entre arterias y venas que son directas. Acá, a diferencia de la malformación, no existe este nido característico y lo más frecuente es que sean adquiridas en general en contexto de trauma. Como no existe este nido, son cuadros que son más severos en general. Hay dos formas, que es la directa, que es la fístula carótido cavernosa, que es entre ramas de la carótida interna y el seno cavernoso, y la fístula oral, que es entre ramas meningias de las carótidas con el seno cavernoso. En general, la directa da este cuadro que es más severo, con mayor congestión, estos vasos en sacacorcho, este exoftalmo que es pulsátil, soplo, isquemia, ocular, etc. Y la fístula oral, en general, da un cuadro que es más como torpio, más silente, y que se ve en adultos mayores, en general hipertensos, como un fenómeno más bien degenerativo, asociado a la enfermedad vascular o a la arteriosclerosis. Y el tratamiento también es quirúrgico, similar a lo que ocurre con la fístula, con las malformaciones arteriovenosas. Aquí vemos una paciente joven con esta gran congestión ocular, esta como anteriorización de los vasos conjuntivales, y vemos acá cómo se ve una dilatación de la vena orbitaria superior en esta resonancia. Y después el tratamiento quirúrgico está muy bien, como que si nada hubiese pasado. Bueno, así como grandes conclusiones, las lesiones vasculares orbitarias son frecuentes. O sea, no las más frecuentes, pero sí se van a ver. Y las tenemos que dividir en dos grandes grupos: los tumores, que son lesiones adquiridas, y las malformaciones, que son congénitas. Y los tumores lejos del hemangioma infantil o capilar es lo más frecuente, y el concepto principal es el manejo médico con beta bloqueador. Y las malformaciones lejos, lo más frecuente va a ser el hemangioma cavernoso, que es de resorte quirúrgico. El estudio de estas lesiones puede ser de varias maneras, puede ser multimodal. La ecografía ayuda mucho, porque la resonancia es el gold estándar, y hay algunas como perlitas clínicas que nos permiten diferenciar u orientarnos hacia la etiología. Por ejemplo, esta proptosis indolore, que es lentamente progresiva, nos puede orientar a un hemangioma cavernoso, o que aumente con Valsalva, nos habla más bien de una malformación venosa distensible. Y la proptosis súbita, en general, en contexto, por ejemplo, de un sangrado o de un cuadro respiratorio, nos va a orientar más hacia una malformación capilar, y este grano inflamado, comprometido, con proptosis dolorosa, y sospechamos lesiones de alto flujo, como las malformaciones arteriovenosas y las fístulas arteriovenosas. Eso es lo que quería contarles.